vamos a empezar. Empieza, por favor. Te toca a ti. Otra vez. Siempre que te digo que empieces, no empiezas. A mí no me gusta empezar, ya sabes, no me gusta. Sí, pero si yo te estoy ordenando, lo tienes que hacer. Pues si me pidieras las cosas, por favor, a lo mejor sí. Mejor hazlo tú. Bueno, está prendida la cámara. Y el micrófono. Los conflictos en el matrimonio. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Isaías Rojas Mía, para servir a Dios y a ustedes. Y el de mi esposa, Arely Juárez de Rojas, para servir a Dios. Dios les bendiga. pues vamos a iniciar, hermanos, con la ayuda del Señor, pero vamos a hacer una oración. Por favor, haz la oración, por favor. Bondadoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret estamos delante de tu presencia para agradecerte, Dios, por el privilegio que nos concedes de estar, Señor, ante tu pueblo compartiendo estos consejos. Gracias. Usa nuestra vida en tus manos, habla a través de nuestros labios y que tu palabra sea en nuestra boca, Señor. Bendice a los matrimonios que escucharán tu palabra y habla a cada uno de ellos. Permite que la bendición tuya sea derramada sobre cada matrimonio y que tu nombre sea ensalzado. En tus manos nos depositamos para que tú nos uses conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el matrimonio debe ser satisfactorio. Y lograrlo está en sus manos, pero también, principalmente, con la ayuda de Dios. Recuerda que el matrimonio es para disfrutar. No es un dolor crónico, es una bendición, es una fuente de felicidad. Es vivir con el mejor amigo. Con el ser que comparte sus alegrías, sus tristezas. El matrimonio debe de ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de tres dobleces, no presto se rompe. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las parejas tienen conflictos o desacuerdos sobre ideas, intereses o planes. Por ejemplo, cuando ella dice, quiero que vayamos a ver a mi familia, pero le dice el esposo, es que ahorita no se puede porque allá hay muchos contagios. Pero ella dice, pero es que yo quiero ir a ver a mi familia. Y ahí empiezan los desacuerdos. intereses diferentes. A mí me gusta descansar y probablemente al otro le gusta salir de paseo. También porque tienen diferentes planes. Y cuando no hay esa comunicación, pues dicen, es que yo ya tenía planeado hoy hacer esto, sí, pero yo desde cuando ya estaba pensando lo otro, pero como no se habían comunicado, pues empiezan ahí los conflictos. Es un hecho normal de la vida, estos conflictos, y están presentes en cualquier relación. Por ejemplo, en la oficina, en la familia, con los amigos. En los negocios también se da, Sí. ¿verdad? En las escuelas. En los matrimonios. Y en los matrimonios no faltan, ¿verdad? Incluso en la iglesia también. Así es. Los conflictos se dan por las diferencias de temperamentos. El colérico, melancólico, sanguíneo, flemático. ¿Y tú con cuál te identificas? Con el colérico. Yo tal vez con el melancólico. Y bueno, esa diferencia de temperamentos, ¿verdad?
pues hace que también haya ciertos conflictos. Así es. También se da por las creencias. Decimos, un cristiano se casa con un budista, por ejemplo. No, pues religiosamente van a ser un caos. También hay ciertas actitudes que provocan conflictos. Por ejemplo, si la esposa le dice al esposo, es que necesito que me ayude, saca la basura. Pero yo, ¿por qué? Yo llegué cansado y ahora me pones a trabajar, yo ya fui a trabajar. Y bueno, esas pequeñas actitudes a veces empiezan grandes conflictos. Por el comportamiento. Sí, hay quienes, por ejemplo, unos hermanos me comentaban que discutían porque el varón no le bajaba la tapa a la taza del sanitario y la hermana le decía, pero ya te dije 1000 veces que le bajes la tapa. Dice, sí, pero esas 1000 veces se me ha olvidado. Y ella dice, pues que no se te olvide. Y ahí con esa pequeña diferencia, comportamiento, se daban unos problemones tremendos. Recuerdo en este momento que algún matrimonio nos comentó que ese mismo tipo de problema tenían. A la hermana le gustaban los gatos y al hermano le daban miedo los perros. Entonces lo que hizo, recuerdas, fue pintar un gato en la tapa del baño, en la tapa por encima, y un perro, un bulldog, enojado en la tapa de abajo. Entonces, estos hermanos de esa manera solucionaron ese conflicto. Al hermano, como no le daban miedo los perros, entonces cada que iba al baño, por no ver el perro, bajaba la tapa. Y la hermana estaba feliz porque al entrar al baño venía un gato que a ella le gustaba. Es una buena solución. Bueno, también, si a estas situaciones le sumamos que algunos son dominantes, es decir, que él o ella, porque también se dan estos casos, piensa que tiene la razón y que su cónyuge siempre está ocupado. También tenemos, por ejemplo, los escapistas, aquellos que huyen a los problemas. Ya se enojó, se encierra en su cuarto. Ya se enojó, se encierra en el baño. Ya se enojaron, se sale de la casa y anda en la calle sin rumbo, no teniendo nada que hacer. O los temerosos, que no pueden salir o hacer algunas cosas, como por ejemplo, vamos a una granja y dicen, no, ¿qué tal que si uno de los animales nos ataca? Vamos a realizar este proyecto, pero si fallamos y perdemos todos nuestros ahorros, el temor siempre es un tope para ellos. También tenemos a los perfeccionistas, que todas las cosas quieren que se hagan exageradamente bien, cuando no somos perfectos. Entonces tenemos que aprender a sobrellevarnos. O ser indeciso. La Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero ellos dicen, sí lo voy a hacer. Y después dicen, no, creo que mejor no. No lo voy a hacer. Mejor sí. Esa indecisión frustra sus sentimientos y sus pensamientos y a veces hasta su matrimonio. Así nos damos cuenta que los conflictos, los problemas, las diferencias son comunes en el matrimonio. Pero estos también se llegan a dar porque a veces los suegros ocupan el lugar del cónyuge. Mientras éramos solteros, los papás ocupaban en nuestra vida familiar el primer lugar, eran la preferencia. Sin embargo, cuando nos casamos, ahora quien ocupa ese lugar es nuestro cónyuge. Pero hay quienes no hacen eso y pues tienen mamitis o papitis, y esto sí provoca conflictos más serios. Muy serios. El dinero, uno es
es ahorrativo y el otro es derrochador. No saben administrar el dinero, compran cosas innecesarias, ya sea uno u otro. Y esto es un problema que al principio dices, bueno, está bien, porque apenas están viviendo juntos. Pero la realidad es que el dinero es un problema que les va a traer problemas mayores todavía si no ponen en orden esta situación económica. Deben saber administrar, por supuesto. Así es. También tenemos problemas en los matrimonios, o se pueden dar por el asunto de los quehaceres en el hogar. Cuando no se administra bien el hogar, cuando no se organizan, cuando no hay disciplina, bueno, pues muchas ocasiones no saben qué es lo que le toca hacer a cada quien. Y todo se le carga a una sola persona. Y después dice, todo lo tengo que hacer yo, siempre tengo que hacer todo yo, y empiezan los problemas. Sobre todo en este tiempo de pandemia, donde los dos están en casa y pueden compartir estos quehaceres con sabiduría, con inteligencia, y les dará más tiempo para disfrutar el uno del otro. Otro de los problemas es la crianza de los hijos. Cuando yo digo que los debo educar conforme a como es mi familia, o el otro dice, no, mejor conforme es la mía. Cuando uno dice, vamos a comprarles lo más que podamos, y el otro dice, no, mejor hay que limitarlos para que ellos sepan que las cosas cuestan. Uno deja que haga berrinches, y por eso vemos en la calle muchos niños haciendo berrinches. Cuando el otro dice, eso no es correcto, es penoso que me hagan berrinche en la calle. Y estos detalles tan pequeños, pero a la vez, recuerden que las zorras pequeñas son más peligrosas que una zorra grande. ¿Por qué? Porque los pequeños detalles, si no se atienden, van a hacer que es como una pequeña bolita de nieve que va a ir rodando y va a ir creciendo y va a hacer estragos terribles, no solo en su matrimonio, sino en la vida de sus hijos. Bien, pero gracias a Dios que nos ha dejado su palabra, y que su palabra nos da el consejo atinado para que nosotros podamos resolver estos problemas. Recuerdo que aquella pareja que fue con el pastor y le dijo, usted nos va a decir quién está bien y quién está mal, porque yo le digo a mi esposa que los hijos los debemos educar de esta manera porque a mí me educaron de esta manera. Y ella le dijo, no, debe ser de esta manera porque a mí me enseñaron, y a mí me enseñaron bien. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿La del esposo o la de la esposa? Con sabiduría el pastor dijo, ni la suya, hermano, ni la suya, hermano. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo educar a nuestros hijos. Y esa va a ser la forma correcta. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 13. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Así que la palabra de Dios nos da consejos de vida. Y vamos a ver los consejos de la palabra de Dios para ayudar a resolver los conflictos o los problemas que se dan comúnmente en el matrimonio. Bueno, se debe tomar en cuenta que el problema nunca será su cónyuge. El problema no son los conflictos, sino cómo se resuelven o de qué manera se resuelven los conflictos. Claro que sí, esto es lo más importante. Por eso es que vamos a hablar de algunas reglas para poder discutir en el matrimonio. Es como, por ejemplo, en una lucha deportiva, ¿sí? En el karate, en el taekwondo, en el box, siempre hay reglas para poder pelear. Y si alguno de los que están participando comete una infracción, bueno, pues se le llama la atención. Así también en el matrimonio. Debemos saber que hay reglas para poder discutir.
para poder solucionar los problemas. Hasta para ponerse los guantes hay reglas. Así es que debemos tenerlo bien presente. Vamos a hablar primero de lo que no se debe hacer en un conflicto y posteriormente hablaremos de lo que se debe hacer en un conflicto. Bien, como primer punto estaremos hablando, controla tus palabras. No uses palabras hirientes, ni tampoco ofensivas bajo ninguna circunstancia. Es decir, lo que nunca se debe hacer en un conflicto es empezar a ofenderse, ¿sí? O faltarse al respeto. Claro, se empieza a hablar de la otra persona, se burla de su aspecto físico. Está una situación, un problema que se está hablando y empieza a hablar, sí, pero mira qué gorda te has puesto, por ejemplo. Nada tiene que ver con lo que están hablando. Y esto no se vale. No se vale burlarse del otro. Así es. Tampoco debemos usar palabras hirientes que hagan daño a nuestro cónyuge, como, por ejemplo, no sirves para nada, eres un inútil, desde que nos casamos has sido mi piedra de tropiezo. Qué doloroso es eso. Eso, en lugar de edificar, destruye el hogar. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa y el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Exactamente. Segundo punto, ningún tipo de violencia. Por ejemplo, la verbal, no gritar. No te estoy gritando. Sí me estás gritando, pero es que no te estoy gritando. Y ya alzó la voz. Así hablo yo. O amenazar. Mira, si tú sigues así, nos vamos a divorciar. Me voy de la casa. Te dejo a los hijos. Te los llevas. O intimidar. ¿De qué manera puedo yo intimidar a mi cónyuge? Bueno, pues alguna ocasión le voy a decir al pastor lo que estás haciendo. Le voy a decir a tu mamá, así que hazlo si no le digo a tu mamá para que vea cómo te comportas. O te voy a acusar con tu papá. Bueno, esa es una forma de violencia, pero también se llega a la violencia física. Sí, como manotear o empujar al cónyuge. A veces se llega hasta golpear. Se empieza dando una palmada, se empieza dando un empujón y empiezan después los golpes. Se oye el sartenazo, se oye que los platos se quiebran, que los vasos desaparecen. Y esto es terrible, es lo peor que puede suceder. Esto, recuerden, no se debe hacer nunca en un conflicto. Creo que por eso seguido se compra vajilla nueva, pero no debe de hacerse. Pasamos al tercer punto: no meter a terceras personas en los conflictos, ¿sí? Por ejemplo, está la discusión de los esposos y dice uno de ellos, pues voy a llamar a tus hijos para que ellos digan qué opinan, a ver quién tiene la razón. Eso nunca se debe de hacer. No se deben involucrar a los hijos en los problemas matrimoniales. El matrimonio es de dos. O meter a los suegros. Sí, como por ejemplo decir, es que siempre mis suegros tienen que meter la cuchara. O irse al otro extremo. Yo le voy a decir a tus padres cómo me tratas. O tus padres siempre están sobre mí. Y ya me caen muy mal, ya estoy desesperada con ellos. Tus papás son malos, no te educaron bien. Pobre de ti. Y están
metiendo a terceros como son los suegros, la familia política. Es importante, hermanos, que nunca vayamos con nuestros problemas con los papás, con los suegros, con los hermanos. ¿Por qué? Porque les vamos a dejar una imagen negativa del cónyuge y después ellos ya no lo van a ver bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ser natural. La sangre llama a la sangre. Entonces, siempre va a defender a su familia. Y después no se van a llevar bien con la familia de la esposa o con la familia del esposo. Si en algún momento hay necesidad de que alguien tenga que ser mediador o referee, pues debe ser una persona ajena. Y en estos casos debe ser alguna persona espiritual, un guía espiritual, el pastor, el siervo de Dios, que pueda conducirlos y resolverles sus problemas. Pero también hay quienes les cuentan sus problemas a sus vecinos. La vecina que habla con la vecina le dice: es que mi esposo creo que me está engañando. Y después resulta que eso no era así. Pero ya le comentó a la vecina y la vecina ya dice: es que ese es un mujeriego, ¿sí? Y ya no se le va a quitar esa idea. Entonces ya eso se empieza a regar. ¿Y cómo se va a recoger eso que se dijo? Ya no se puede definitivamente. Claro. Como punto número 4, que no se debe hacer en un conflicto es no manipular la situación. ¿Cómo se puede manipular la situación? Bueno, uno habla y el otro guarda un silencio total. Como quien dice, le aplica la ley del hielo. O como si le estuviera hablando a la pared. Sí, porque es una forma de ignorar lo que está diciendo el otro y de esta manera se manipula la situación diciendo: tú haz como quieras, haz lo que quieras, al fin yo sé que tengo la razón. Ese es un error muy grave, ¿sí? Porque el silencio te va separando, nunca te va a unir, nunca te va a ayudar, al contrario, te va a ir separando de tu cónyuge y cuando te des cuenta o cuando se dé cuenta va a haber una abertura, una ruptura muy grande. Por eso nunca se debe manipular la situación ante el conflicto. Otra forma es llorando, ¿verdad? Ella se pone a llorar, 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 y el esposo dice: bueno, está bien, ya para que no llores, ya mejor aquí le paramos. Pero no se resolvió nada y no se llegó a nada. Y esos conflictos que se van quedando ahí guardaditos, y después, con el tiempo, vuelven a relucir. ¿Por qué? Porque no se resuelven ese tipo de conflictos. También se puede manipular irritándose, enojándose. Empieza a decirle algo y empieza a golpear la mesa, patea la puerta, y la esposa dice: ay, qué miedo, ya mejor no le digo nada porque se va a enojar y va a romper todo. Esa es una manipulación. el punto 5 es nunca irse a dormir enojado con el cónyuge. Se dice que había un matrimonio que había durado 30 años aproximadamente casados. Un día discutieron y se fueron a dormir enojados, pero uno de ellos ya no despertó. Y el otro lloraba y decía: no le pude decir que lo amaba, no pude decirle que era feliz con él, no pude decirle que me hizo tan feliz en todo este tiempo que vivimos juntos. Y lloraba amargamente porque en 30 años vivieron momentos muy hermosos y felices, pero el último día de la vida de uno de ellos fue un caos. Y así se quedó la situación. Qué triste, hermanos, que a alguno de nosotros nos llegara a suceder eso, ¿no crees? Así es, la palabra de Dios dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, el enojo, la molestia es algo natural en todos nosotros. Enojarnos es algo natural. Dice la Biblia: pero no peques, ¿sí? No hagas algo indebido, no hables algo incorrecto. Y dice: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no tardes enojado, no sea que pase un día, pasen 2 días. ¿Cómo es posible dormir con alguien a quien no le hablas?
¿Cómo es posible sentarte a comer con alguien con quien no se hablan? Con el tiempo son dos personas desconocidas que viven bajo un mismo techo, comen en una misma mesa y duermen en una misma cama. Esto es algo muy terrible. En estos momentos recuerdo una reflexión acerca de un matrimonio que ya llevaban 10 años juntos. Estaban casados y todos estos conflictos hicieron que ellos se separaran. Un día el varón llega, se sienta a cenar y cuando su esposa le estaba sirviendo la cena, él le dice: quiero el divorcio. A lo que ella escucha y él esperaba ver su reacción negativa. Sin embargo, ella le dice: ¿pero por qué? ¿Qué no eres un hombre para mantener este matrimonio? Y a lo cual él le dice: quiero el divorcio, ya no te quiero, estoy con otra persona. Y bueno, se van a dormir, ella se pasa toda la noche escribiendo y él, sintiendo el pesar porque él había fallado, lo que hace es redactar las cláusulas del divorcio y le deja el carro y le deja la casa y le deja económicamente una buena posición a ella y a su niño, lo cual ella al leerlo lo rompe y le dice: yo tengo otra proposición. Y su propuesta era: dame solo un mes y después nos divorciamos. Recuerda que nuestro hijo está en exámenes y para él sería triste esta situación. Y dice: pero en este mes quiero que todos los días me cargues desde mi recámara hasta la puerta de la entrada de la casa. Y él se ríe y dice: pero qué tonterías son estas. Y dice: está bien. Va y le cuenta a aquella mujer con la que engañaba a su esposa y le dice: estas son las cláusulas que me pidió. Y ella se burla y dice: hazlo. Pues si en un mes vas a estar divorciado y nos podemos casar, sería maravilloso. Y empieza al otro día este esposo a cargar a su esposa. Él dice: cuando la cargué sentí mucha indiferencia y sentí en mis brazos una mujer extraña, fría. Y esta mujer, ¿verdad?, así separada de él, y su hijo los ve y dice: papá, ¿cuánto amas a mi mamá? ¡Qué felicidad! Y así pasan días, y así van pasando los días. Y después de pasar varios días, él dice: ella, al verla entre sus brazos y ella recostarse sobre su pecho, él dice: esta es la mujer con la que me casé. Es la mujer que ha convivido conmigo 10 años y me ha dado su tiempo durante estos 10 años. ¡Qué delgada está! Y se ha acabado sirviéndome, atendiéndome. ¿Cómo no me había podido dar cuenta de esto? Y así pasó el mes, transcurrió el mes. Y el último día de este mes, él la pone en el piso después de cargarla y sale tan emocionado de su casa. Y va a ver a aquella mujer con la que lo engañaba y le dice: ¿sabes qué? No me voy a divorciar, porque durante este mes me he dado cuenta que esa mujer que convive conmigo, que está en mi casa, era la mujer que yo amo. Solo nos faltaba estar unidos, comunicarnos, que yo sintiera su amor, sintiera su cuerpo. A lo cual aquella mujer se enoja y lo corre de su casa. Y este hombre se va a trabajar y por la noche sale y antes de llegar a casa pasa una florería y le pide un ramo de flores a la florista y le dice: dame el mejor. Y aquella mujer joven le dice: ¿y qué le pongo a su tarjeta? Yo le escribiré. Y le escribe: para mi esposa, la mujer de mi vida, quiero decirte que te voy a cargar todos los días, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Al llegar a su casa, sorpresa, esa mujer delgada a la que él cargaba había muerto. Y él lloraba y decía: ¿cómo es posible? Le había pedido un mes porque ella estaba muriendo de cáncer. Y él no lo sabía porque su distanciamiento, su descuido había sido tal. Y él llora y dice: ¿cómo es posible
que no me haya dado cuenta. Ella me pidió un mes para que mi hijo se quedara con la idea de que yo soy un buen hombre, de que yo amo a mi familia. Hermano, ¿cómo está actuando usted? Hoy es tiempo, hoy tenemos vida. No espere a que todo se acabe. Es hermosa esta reflexión y debemos de considerarla. Vamos a pasar al otro subtema, lo que se debe hacer en un conflicto. ¿Qué es lo que se debe de hacer? En primer lugar es discutir en privado, buscar el momento oportuno, el lugar adecuado, las palabras precisas. No discuta frente a otras personas, menos frente a los hijos. Cuando lo hace, pierde la dignidad, pierde el respeto de los que le escuchan, y los hijos se verán obligados a ponerse de un lado o del otro. Exactamente. Recuerdo que había un matrimonio de más de 50 años y sus hijos le decían: papá, nunca te hemos visto pelear con mamá, nunca hemos visto que discutan, ¿cómo le haces? ¿Que no tienen problemas? Y le dijo: sí, hijos, sí tenemos problemas. Lo que pasa es que nosotros resolvemos nuestros problemas debajo de las cobijas, a solas, solamente ellos dos. Otro punto muy importante es aprender a conversar. En muchos matrimonios tiene tiempo que no se da una conversación, porque se empieza a hablar y empiezan a pelear, empiezan a discutir, empiezan a ofenderse. ¿Cómo se puede aprender a conversar? Bueno, antes de que empiecen a resolver un conflicto, es importante la oración. Es importante que oren juntos y que le pidan a Dios su dirección. Hablen de una forma clara, respetuosa, pero también aprendan a escuchar. No se enojen cuando el otro está hablando. Es necesario ser prudente. Hay que tener templanza, dominio propio, no mentir cuando se está hablando. Tampoco excusarse o tratar de defender sus ideas. Debe aceptar la verdad, ¿sí? Y debemos procurar llegar al final de las discusiones siempre, es decir, tener un final feliz, tranquilo, donde los dos sumen, aporten para que su matrimonio sea mucho mejor. Así es. El punto 3 es saber la causa del enojo. ¿Sí? Buscar el tema de la discusión para no dañar, sino para solucionar. No dejar que se acumulen las emociones, porque si esto pasa, llega un momento en que se explota. No se salga del tema. El enojo albergado amenaza con tomar el control de la conversación. No pase a otros temas sin terminar el anterior. No saque temas del pasado que no tienen relación con lo que están tratando. Sí. Se debe detectar realmente cuál es el problema, por qué me enojé, qué causó mi insatisfacción, y tratar este asunto de tajo. Se debe solucionarlo. La historia no debe formar parte de su enojo. Sí. Dicen que las mujeres cuando se enojan se vuelven histéricas, pero muchas se vuelven históricas. Sí. ¿Cómo históricas? Empiezan, ¿te acuerdas que en el año 1980 y después en el 90 y después en el 2000 y estamos en el 2020? Y se vuelve histórica porque saca la historia de muy atrás. El enojo y la historia no caben, ¿sí?, para solucionar un conflicto. El cónyuge no debe culpar o criticar al otro, o no debe salir de la discusión con el llanto o con un portazo. Es importante aprender a resolver la situación sin enojarse. El punto 4, hermanos, de este subtema, lo que se debe hacer en un conflicto es aceptar la realidad, es decir,
tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Saber que no siempre tenemos la razón. Claro. Debemos de aprender a pedir perdón. Pero también debemos aprender a perdonar y no decir que te perdone Dios. No, porque si el hombre pecare contra el hombre que le perdone. Pero si el hombre pecare contra Dios, pues Dios es el que debe perdonarle. Así ¿verdad? es. También es muy importante no mirar atrás, mostrar la inconformidad de una manera serena y sencilla. Siempre deben darse cuenta que su cónyuge tiene algo bueno, tiene cosas positivas, ¿sí? Y también debemos de reconocer que en nosotros hay cosas incorrectas, negativas. Exacto. ¿Sí? Y con la ayuda de Dios, todo tiene solución. Otro punto es saber negociar. Se dice que no todos nacieron para hacer negocios, pero en el matrimonio sí se debe negociar. Se debe saber negociar. Si yo gano, tú ganas. Y si tú ganas y yo gano, todos ganamos. Para eso debe haber un equilibrio en todos los aspectos. La balanza debe de estar estable, porque si se inclina a un lado o hacia el otro, eso hace que empiecen a crecer barreras que impiden que todos ganen. Y cuando solo gana un lado, esto nos muestra que algo está mal. Debe tomar acuerdos juntos, ¿sí? Como por ejemplo, algo pequeño. ¿De qué color vamos a pintar la casa? ¿Qué color te gusta? Azul. Y a mí el rojo. Pero si la pintamos de rojo, se va a ver muy oscuro. ¿Sí? Estaría bien que dijéramos, bueno, entonces nos inclinamos por el azul. ¿Sí? Porque es lo más factible y lo mejor para la casa y para el lugar donde nosotros vamos a estar juntos. Debe aprender a ceder. Esto es dejar que el otro sea el ganador y se debe demostrar con amor. Es decir, no en todos los conflictos yo voy a ganar. Tengo que aprender a ceder, como en el de la pintura de la casa. ¿Está bien el rojo? No, el azul. Ganó él, sí, pero usé el razonamiento para dejarlo ganar en esta situación. También mostrar amor al dejarlo ganar no es una debilidad, es una fortaleza. Ah, es que tú quieres ganar, siempre quieres ganar. Pues no, yo también puedo. Eso es un error terrible. Si por amor yo cedo en algunas cosas, lo estoy haciendo como fortaleza, porque mi matrimonio se va a fortalecer, va a estar bien unido, y no por pequeñeces voy a dejar que nuestro matrimonio se vaya separando. Recuerden, hermanos, Dios está con nosotros. También ni el orgullo ni la soberbia caben en nuestro matrimonio. Deben estar fuera para saber negociar. No voy a ver mi beneficio, no va a ver su beneficio. Vamos a ver el beneficio de nuestro matrimonio, y esto va a bendecir a nuestra familia. Y es que debemos tomar en cuenta que no somos enemigos. Claro. ¿Verdad? No estamos el uno contra el otro, no está cada quien en su trinchera, sino estamos peleando del mismo lado. Nuestro enemigo son las huestes espirituales, porque el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero compartir con ustedes una parte de la palabra de Dios. Dice, cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Así que si el esposo toma la iniciativa de amar a su esposa, entonces la esposa va a reverenciar al marido. Así es. Porque son cosas que ambos necesitamos, que van a ser saludables para nuestro matrimonio. Y de esta manera
vamos a superar todos los conflictos que puedan haber en el matrimonio. Y vamos a poder vivir juntos siempre con la ayuda de Dios. Y bueno, hermanos, este es el consejo de hoy. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a poner en las manos de Dios su matrimonio para que Dios los bendiga, los ayude. Recuerde, el divorcio, la separación nunca será la solución para su problema. Dios tiene la solución para usted. Búsquela en Cristo, búsquela en la palabra de Dios, búsquela en la oración, porque con la ayuda del Señor seremos más que vencedores. Así es. Y de la derrota, ¿verdad? Si se hace una derrota con amor, se obtiene una gran victoria con la ayuda del Señor. Es importante que aprendamos a depositar nuestro matrimonio a los pies del Señor. Que juntos, tomados de la mano, caminemos el camino que Cristo nos ha marcado. Es cierto que siempre va a haber conflictos, pero ahora es saber cómo voy a enfrentar estos conflictos. Con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo y con el razonamiento, Dios nos guiará a saber resolver nuestros conflictos. Bien, pues vamos a orar. Tome de la mano a su esposa y vamos a pedir a Dios en oración que Él nos ayude y nos bendiga. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, poder, Dios de los cielos, entender que el matrimonio es para toda la vida y que toda clase de conflictos, tanto pequeños como grandes, tienen solución con tu ayuda. Por eso dejamos en tus manos a cada uno de los matrimonios que están viendo, Señor, en este momento, esta transmisión. Que tú seas con ellos, que tú los bendigas. Amén. Y así, Señor, podamos permanecer juntos en Cristo, tal como tú lo demandas en tu palabra. Permite que todos los matrimonios tengan tu bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, deseamos que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Con la ayuda del Señor, nos dio mucho gusto estar con ustedes. Amén. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y que el Señor bendiga sus matrimonios.